Soy Gerardo, de 19 años. Si le preguntaras a mi familia que me describiera, te aseguro que empezarían diciendo, bueno, él no es como Gabriela. Mi hermana mayor, Gabriela, siempre fue la niña de oro, la mejor de su clase, reina del baile, entrada anticipada a una universidad prestigiosa y ahora comprometida con el Rolex andante, Eleazar. Yo, en cambio, era el chico al que le gustaba arreglar aparatos electrónicos viejos, me mantenía en un segundo plano y me decían que me faltaba ambición cada 2 martes. Nuestra madre, una mujer muy controladora que trataba a Gabriela como una valiosa inversión y a mí como un borrador que nunca se molestó en corregir, ni siquiera intentaba disimular su favoritismo. Pero no me quejaba. Me concentraba en la escuela, trabajaba a tiempo parcial, ahorraba lo que podía y esperaba en silencio el momento de irme. Mi salvavidas era el fondo universitario, una modesta cuenta de ahorros que mi abuelo había abierto para mí antes de fallecer. Cuidaba esa cuenta como si fuera sagrada. Investigaba becas, consideraba universidades más económicas e incluso pensé en ir a un colegio comunitario para que rindiera más. Mi madre siempre decía que era intocable. El último deseo del abuelo había sido que cada nieto tuviera la oportunidad de acceder a la educación superior, sin condiciones. Entonces llegó el compromiso. El anuncio fue, por supuesto, una gala en toda regla. Gabriela llevaba un vestido blanco perla que parecía necesitar su propio código postal, y Eleazar dio un discurso tan ensayado que bien podría haber sido escrito por un equipo de relaciones públicas. Todos aplaudieron como si estuvieran en un programa de televisión. Yo simplemente bebí mi refresco y sonreí. Sabía que iba a pasar, pero no esperaba que fuera tan pronto. El fin de semana siguiente, mamá convocó una reunión familiar, que básicamente significaba yo, ella y Gabriela sentados en la mesa del comedor mientras ella hablaba y Gabriela fingía escuchar. La cuestión era que necesitaban dinero. Mucho. Aparentemente, la familia de Eleazar tenía problemas inesperados con su parte del presupuesto. Una cancelación del lugar de la celebración, un florista con exceso de reservas, algo sobre esculturas de hielo con monogramas. Todo sonaba absurdo. Les faltaban 20,000 pesos. Es solo un bache, dijo mamá, intentando sonar casual mientras removía su té. Y tú ni siquiera estás usando tu fondo universitario todavía. Parpadeé. ¿Perdón? ¿Qué? Gabriela se inclinó hacia adelante, con esa falsa simpatía que usaba cada vez que estaba a punto de decir algo realmente horrible. Gerardo, piénsalo. Esta boda es importante para todos nosotros. Es la familia. Tú seguirás yendo a la universidad. Quizás, primero el colegio comunitario, luego quizás la universidad. No tienes prisa. Apreté la mandíbula, pero me quedé callado. Me volví hacia mamá. No parecía avergonzada. Parecía expectante, como si esta fuera la parte en la que yo estaría de acuerdo. Demostrar que era el buen hijo, el jugador de equipo, el silencioso personaje de fondo. Entonces lo dijo. La frase que se quedaría grabada en mi memoria para siempre. No es como si fueras a llegar a algo. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo haber cogido mi abrigo o haber caminado hasta mi coche. Solo recuerdo la forma en que Gabriela se rió, como si fuera una broma. Como si yo también debiera haberlo encontrado divertido. No les hablé durante 2 semanas. Durante ese tiempo, pensé en todo, mi futuro, mi autoestima, cuántas veces me había tragado mi orgullo solo para mantener la paz. Pero, sobre todo, pensé en el abuelo, en cómo había ido a todas mis ferias de ciencias en la escuela, incluso cuando no ganaba. En la forma en que solía despeinarme el pelo y decir, tienes más cerebro que todos ellos juntos. Ya lo verán. Todavía podía oír su voz cuando miraba la pantalla de transferencia en la aplicación de mi banco. Así que transferí hasta el último dólar, cada centavo de mi fondo universitario. Esperé la confirmación por correo electrónico y luego sonreí, pero no lo transferí a Gabriela ni a mi madre. Se lo envié a otra persona por completo. No confirmé mi asistencia a la boda. Ni siquiera respondí a sus mensajes de texto, y fueron muchos. Primero educados, luego irritados y después abiertamente furiosos.
Mamá intentó llamarme 3 veces la noche antes de la ceremonia. Dejé que sonara. Gabriela dejó un mensaje de voz que empezaba con en serio y terminaba con esto es tan típico de ti. No me molesté en responder, pero sí que me presenté. La iglesia estaba abarrotada. Cintas de satén por todas partes. Eleazar estaba en el altar, como si hubiera salido de un catálogo. Gabriela llevaba un vestido tan deslumbrante que brillaba bajo las lámparas de araña como si estuviera retocado con Photoshop en la vida real. No entré en silencio. Me aseguré de que me vieran. Caminé directamente por el pasillo, ignorando los jadeos y los susurros. En mi mano llevaba un solo sobre. La sonrisa de Gabriela vaciló en el momento en que me vio. Mamá, sentada en primera fila, se puso pálida. Eleazar me miró, luego a Gabriela, como si le acabaran de dar una granada y no supiera qué extremo iba a explotar primero. Me detuve a 5 pies de ellos. El sobre en mi mano contenía algo que no esperaba ni algo que podría quemar toda la fachada. Por un momento, nadie se movió. Nadie respiró. Era como si toda la iglesia, las filas de invitados con exceso de perfume, las damas de honor vestidas de colores pastel, la niña de las flores que no paraba de moverse porque solo quería irse a casa, estuviera congelada, esperando la siguiente línea de una obra mal escrita. No hablé. Solo miré a mi madre. Se levantó lentamente, agarrando su bolso como si fuera un escudo. Gerardo, dijo, con los labios apretados, el tipo de tono que usaba cuando quería sonar tranquila, pero estaba lista para explotar. Ya hablamos de esto. Ni siquiera estabas invitado. Me volví hacia Gabriela. Ella alzó las cejas como si yo fuera un inconveniente que apareció para arruinar sus fotos perfectas. Si esto es por el dinero, dijo, sin siquiera intentar susurrar. Ya se ha gastado. Es demasiado tarde. Asentí una vez. Lo sé. Levanté el sobre ligeramente, lo justo para que vieran el peso que tenía. No era grueso, pero no necesitaba serlo. Era lo que representaba lo que importaba. Luego me acerqué, no a Gabriela, ni a mamá, ni al sacerdote, ni a la organizadora de la boda, que movía los labios frenéticamente desde la esquina, ¿quién es él?, sino a Eleazar. Su postura se tensó. Le entregué el sobre. «Querrás leer eso», dije. Y luego, lo suficientemente alto para que los invitados más cercanos oyeran, añadí, antes de decir, acepto. Me miró durante un segundo demasiado largo y luego lo abrió con cuidado. Había 3 hojas de papel dentro. La primera era una captura de pantalla impresa de una cadena de correos electrónicos. La segunda era una transacción bancaria certificada. Y la tercera, bueno, la tercera era la razón por la que la mandíbula de Gabriela se tensó tanto que podría haber roto una muela. ¿Quién es Fidel? Ese fue el momento en que todo se rompió. Gabriela parpadeó. ¿Qué? No me inmuté. ¿Lo has oído? No sé de qué estás. El sí, interrumpí, asintiendo hacia Eleazar. Ahora lo sabe. La iglesia estalló. No toda a la vez, no una explosión, sino una cascada. Primero, un jadeo de la primera fila. Luego, la madre de Eleazar se levantó, susurrando furiosamente a su marido. Una dama de honor dejó caer su ramo. Alguien tosió muy torpemente en la parte de atrás. Gabriela, por primera vez en su vida, no tenía un guión que leer. Sus ojos se movieron entre Eleazar y yo, y empezó a decir algo, una mentira, probablemente, pero Eleazar la interrumpió. Ese es con quien has estado enviando mensajes de texto a las 2 de la mañana mientras me decías que era tu organizadora de bodas. La boca de Gabriela se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No era nada serio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ella me había dicho lo mismo una vez. Contexto diferente, dolor diferente, pero el mismo patrón. Negar, minimizar, culpar. Eleazar no explotó. No gritó ni tiró el sobre. Eso habría sido más fácil para ella. En cambio, se lo entregó a su padrino como si fuera radiactivo y se alejó del altar. No,
dijo simplemente, y se giró para caminar por el pasillo. Gabriela fue tras él, agarrando el borde de su vestido de 1.000 € con una mano y extendiendo la otra hacia él. Espera, Eleazar, por favor. Puedo explicarlo. Gerardo está mintiendo. Está celoso. Fue entonces cuando me reí en silencio. No con crueldad, sino más bien como alguien que ve a un mago equivocarse en su truco final y dejar caer las cartas por todo el escenario. Eleazar no se volvió. Y luego mi madre. Oh, mi madre. Se quedó de pie como si la hubieran abofeteado frente a la realeza, con los ojos moviéndose entre mí, los invitados y el caos que se desarrollaba. Su voz tembló. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? La encaré por completo. Tú lo hiciste cuando decidiste que yo no importaba. Cuando me hiciste creer que nunca llegaría a nada. Solo le he dado a Gabriela el protagonismo que siempre quiso. Solo me aseguré de que todos la vieran con claridad. Su expresión se ensombreció. Lo has arruinado todo. Asentí de nuevo. No, ella lo hizo. Yo solo dejé de encubrirla. Eso fue lo último que dije antes de darme la vuelta y salir. No esperé los aplausos. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Afuera, el sol brillaba. No de una manera poética y simbólica, sino real. Respiré hondo. Era la primera en años que no sabía a silencio. Y justo cuando llegué a mi coche, mi teléfono vibró. 6 llamadas perdidas de Gabriela, 2 de mamá, un nuevo mensaje de voz, y luego otro. Apagué el teléfono, lo tiré en el asiento del copiloto y arranqué el motor. Ya había presentado mi solicitud a una universidad al otro lado del país hacía unos días. Había usado el dinero de mi fondo, no para pagar su boda, sino para pagar los servicios de un detective privado. Fidel era solo el principio. Tenía toda la información, cada mensaje, cada secreto, suficiente para detener la boda y suficiente para que Eleazar se replanteara con quien estaba a punto de casarse. Y esa ni siquiera era la mejor parte. El camino a casa fue tranquilo, no solo en sonido, sino en peso. Esa pesada presión que siempre sentía después de los eventos familiares, el nudo en el estómago, la voz que susurraba, no eres suficiente. Ya no estaba ahí. Era como salir de un edificio en llamas y darse cuenta por primera vez de que el fuego siempre había estado a tu alrededor, no dentro de ti. Cuando llegué a mi apartamento, tenía 14 llamadas perdidas. 10 de Gabriela, 4 de mi madre. También había algunos mensajes de texto. La mayoría de ellos frenéticos, algunos enfadados, unos pocos con el tono desesperado de alguien que se da cuenta de que las fichas de dominó ya están cayendo. No los abrí. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que dirían, pero sí que revisé la confirmación por correo electrónico de nuevo. Inscripción completa. Semestre de otoño. Me quedé mirando esas palabras durante un rato. No había planeado enviar los documentos esa noche. Había estado dudando, honestamente, replanteándomelo, preguntándome si estaba listo, si era lo suficientemente inteligente, si solo me estaba engañando al pensar que podía ser más que el chico que vivía a la sombra de Gabriela. Pero esa noche, después de que mamá dijera esas palabras, no es como si fueras a llegar a nada, supe que tenía que demostrar algo. No a ellos, sino a mí mismo. Esa noche, por fin dormí. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró de nuevo, pero esta vez no era Gabriela ni mamá. Era Eleazar. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje durante 2 minutos antes de responder. Hablar o gritar, respondió casi al instante. Hablar, por favor. Nos encontramos en una cafetería a 2 pueblos de distancia, territorio neutral. Parecía cansado, como alguien que acababa de bajarse de una montaña rusa. No quería montar. Su pelo estaba más revuelto de lo que lo había visto nunca, y su chaqueta de traje había sido sustituida por una sudadera con capucha. Era la primera vez que lo veía parecer humano. No lo creí al principio, dijo una vez que nos sentamos. Pensé que quizás estabas intentando sabotearla, pero entonces me enfrenté a Fidel. Levanté una ceja. ¿Lo encontraste? Asintió.
No fue difícil. Tus papeles tenían capturas de pantalla con marcas de tiempo. Llamé al número. Pensó que era tú. Empezó a despotricar sobre cómo ella le había hecho ghosting la semana pasada. Le prometió que harían que funcionara después de la boda y luego lo bloqueó cuando le preguntó si realmente iba a seguir adelante. Bebí un sorbo de mi café. Suena bastante bien. Hizo una pausa. Me mintió repetidamente. Me dijo que eras inestable, que estabas enfadado porque ella lo tenía todo y no soportaba su felicidad. No se equivocaba en esa parte, admití. Estaba enfadado, pero no por su felicidad. Estaba enfadado porque lo único que tenía, mi futuro, era desechable para ella. Y para mi madre. Me miró durante un largo momento. Ella siempre ha sido así, ¿verdad? Asentí lentamente. Simplemente tenía suficiente gente encubriéndola para que nunca tuviera que cambiar. Eleazar se reclinó en su asiento, con los ojos distantes. No puedo creer que casi me caso con ella. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Sacó algo del bolsillo de su abrigo. Un cheque. Sé que no lo arreglará todo, dijo. Pero quiero que tengas esto para tu universidad o para lo que quieras. Me has evitado cometer el mayor error de mi vida. Eso vale más que un agradecimiento. Me quedé mirando el cheque. 25,000 pesos. Más de lo que había ahorrado. No lo toqué de inmediato. No hice esto por ti, dije en voz baja. Sonrió. Lo sé. Por eso significa algo. Tomé el cheque. Cuando llegué a casa, Gabriela había llamado 5 veces más. Su último mensaje de voz era solo ella llorando, no palabras, solo sollozos. El tipo de llanto feo y entrecortado que no se parecía en nada a ella. Lo escuché una vez, lo borré y bloqueé su número. Luego hice lo mismo con el de mamá. Por primera vez en mi vida, no me sentí culpable. Pero aquí es donde se pone interesante. 3 días después, recibí una carta por correo, escrita a mano, sin remitente. Casi la tiré, pensando que era algún viaje de culpa pasivo-agresivo de mamá, pero la letra no coincidía. Y dentro no había una carta, sino una fotografía, una antigua de mi abuelo y yo de pie frente a su garaje, ambos sonriendo con las manos cubiertas de grasa por trabajar en una cortadora de césped averiada. En la parte de atrás había una nota. Siempre viste las cosas como eran. No olvides quién eres. Con amor, G. Me quedé mirando la foto durante un rato. Luego levanté la vista y miré mi pequeño apartamento, la pila de tecnología vieja que había estado pensando en arreglar, la carta de aceptación pegada en la nevera. Alguien había enviado eso a propósito, alguien que sabía lo que significaría. Pero no le había dicho a nadie que iba a volver a la universidad, ni siquiera a Eleazar. Y entonces empecé a preguntarme, ¿alguien más estaba observando todo esto? ¿Alguien seguía moviendo los hilos en un segundo plano? Fue entonces cuando encontré el segundo sobremetido debajo de mi puerta, sellado con cera. Y ahí es cuando todo empezó a cambiar de verdad. El sello de cera era de un rojo intenso, casi burdeos, y estaba estampado con un escudo que no reconocía. Solo una G adornada dentro de un círculo, como algo sacado de una novela antigua. Por un segundo, pensé que quizás era una broma. Quizás Eleazar se había puesto creativo. Pero algo en el sobre se sentía antiguo, intencional, como si quien lo enviara hubiera pensado en este momento durante mucho tiempo. Lo llevé dentro, me senté en mi pequeña mesa de la cocina y lo abrí con el tipo de cuidado que normalmente se reserva para los documentos antiguos o la desactivación de bombas. Dentro había una sola carta escrita con una letra familiar. Pulcra, ligeramente inclinada, desvanecida de una manera que hizo que mi pecho se apretara antes incluso de leer una palabra. Gerardo, si estás leyendo esto, significa que las peores partes de la familia finalmente te alcanzaron como siempre temí que lo harían. Esperaba, realmente esperaba que de alguna manera te libraras de las partes feas, la manipulación, el favoritismo, la sensación de que nunca era suficiente. Pero te conozco y sé que probablemente no te quedaste sentado sin hacer nada. Si eres como te recuerdo,
Lo manejaste a tu manera, en silencio, con precisión y probablemente con un destornillador en una mano. No pude evitar sonreír. Mis ojos ya estaban ardiendo, pero seguí leyendo. Dejé algo para ti. No solo el fondo universitario. Eso era lo fácil. Te dejé el resto de lo que tenía también. La casa, las herramientas, la cuenta. Ellos no lo saben. Tu madre no quería que lo supieran. Dijo que no lo apreciarías. Que Gabriela lo necesitaba más. Pero vi cómo te trataba incluso cuando eras un niño. Vi la forma en que te convirtió en alguien callado, alguien pequeño. Y tomé una decisión. Así que lo puse todo en un fideicomiso. No solo a tu nombre, sino con condiciones que solo tú podías cumplir. Y si estás sosteniendo esta carta, significa que esas condiciones se cumplieron. Te defendiste. Protegiste algo sagrado. No les permitiste ganar. Ahora ve y vive la vida que dijeron que no podías. Con amor, abuelo. Debajo de eso había un conjunto de instrucciones, un código de llave, el nombre de un banco, una lista de activos. Mis manos temblaban mientras pasaba la última página. Ahí estaba, un resumen de la cartera, inversiones, ahorros, bonos. Él había hecho crecer el dinero en silencio a lo largo de los años. Y ya no era suficiente solo para la matrícula. Era suficiente para pagar una carrera entera, vivienda, gastos de manutención y aún así tener un colchón para el futuro. También había una escritura de su casa. Me lo dejó todo a mí. Cada última cosa que asumieron que caería en manos de Gabriela. Cada herramienta que usaba para trabajar en radios viejas cuando era niño. Cada estante de madera lleno de latas de café llenas de tornillos clasificados por tamaño. Cada rincón que olía a aceite, serrín y algo cálido que no había sentido desde la última vez que lo abracé. Me senté en esa mesa durante horas. No fue el dinero lo que me hizo llorar. Fue el hecho de que alguien una vez me vio, creyó en mí, tuvo fe en la persona en la que ni siquiera me había convertido todavía. Y había luchado en silencio, incluso después de la muerte, para asegurarse de que tuviera una oportunidad. Más tarde esa semana, conduje hasta su casa. El mismo lugar pequeño en las afueras de la ciudad que siempre se había sentido más como un hogar que cualquier lugar en el que hubiera vivido con mi madre. El código de la llave funcionó. Las cerraduras no habían cambiado. Se veía exactamente como lo recordaba. Un poco más viejo, un poco más polvoriento, pero intacto, seguro. Todavía había fotos en la repisa de la chimenea. Y en la esquina del garaje estaba el viejo banco en el que solía sentarme mientras él trabajaba. Mis piernas colgando demasiado cortas para llegar al suelo. Pasé la noche allí, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Saqué la colcha descolorida del armario de la ropa blanca, hice una taza de té como solía hacerlo él, 2 azúcares, sin leche, y me senté en su silla, viendo la luz de la luna caer sobre el suelo de la sala de estar. A la mañana siguiente, empecé a empacar, no para irme, sino para mudarme. Cancelé el contrato de mi apartamento. Llamé a la universidad y confirmé la inscripción. Incluso me apunté a la orientación de verano. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida tenía un camino que me pertenecía. Por supuesto, mi silencio no duró mucho. La semana siguiente, mamá apareció. No llamó, no envió mensajes de texto, solo llamó a la puerta como si todavía fuera la casa de su padre, como si no hubiera ido a mis espaldas para intentar agotar mi futuro para arreglos florales y fuentes de champán. Cuando abrí la puerta, pareció sorprendida. No enfadada, no engreída, solo sorprendida. Pensé que te ibas a quedar en ese cuchitril de apartamento, dijo, entrecerrando los ojos en la sala de estar como si no la reconociera. Me quedé en la puerta. Esta es mi casa ahora. Su mandíbula se tensó. Tu abuelo no querría. Sí que lo quería, interrumpí. Me lo dejó todo a mí. Ya lo sabes, ¿verdad? Su rostro se ensombreció. Teníamos un acuerdo. Dijo que reservaría algo para Gabriela también. No, dije con calma. Prometió cuidarme porque sabía que nadie más lo haría. Hubo una pausa.
Luego su voz cayó en ese viejo tono amargado que siempre usaba cuando no podía ganar directamente. ¿De verdad crees que esto te hace especial? ¿Que esto significa algo? No parpadeé. Lo significa para mí y eso es suficiente. Me miró durante un momento como si estuviera intentando encontrar el botón correcto para pulsar, pero algo había cambiado en mí. Los botones ya no estaban ahí. Finalmente, se giró para irse. Sin adiós, sin amenaza, solo una caminata rígida y furiosa de vuelta a su coche como si no pudiera soportar un lado de un mundo donde yo tenía algo que ella no controlaba. Gabriela nunca vino. Envió un último mensaje de texto, una especie de disculpa. Decía, estaba bajo presión. No quise decir eso así. ¿Podemos hablar, por favor? Lo dejé en leído. Un mes después, empecé la universidad. Entré en mi primera clase con una sudadera con capucha hecha polvo, llevando un portátil restaurado que había reconstruido yo mismo, y me senté en primera fila. El profesor repartió un programa de estudios. Tomé notas. Escuché. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como el chico en un segundo plano. Me sentí como alguien con un futuro, alguien que no necesitaba permiso para existir. Arreglé la casa del abuelo durante el año siguiente. Nada dramático, solo limpieza, reparación, pintura. Mantuve todo lo que importaba exactamente donde estaba. La casa no necesitaba ser cambiada. Solo necesitaba a alguien que la amara de nuevo. Y en cuanto a Eleazar, terminó escribiéndome una carta a mano. Agradeciéndome de nuevo. Dijo que había empezado a ir a terapia. Había estado con Gabriela durante años y dijo que cuanto más miraba hacia atrás, más grietas veía en los cimientos. Le creí. También dijo que podría estudiar derecho después de todo, ahora que no estaba financiando la ilusión de una vida perfecta de otra persona. El cheque que me dio, no lo cobré. Lo enmarqué como un recordatorio, no de venganza, sino de libertad. Porque a veces la mejor venganza no es arruinar su vida. Es reclamar la tuya propia. Y hice cada centímetro de ella.